Ahora sí, buenos días. Entonces vamos a empezar nada más haciendo un breve repaso. A ver, entonces, vamos a ver quién está por acá. Listo, entonces vamos a recordar un poco qué es un PLT. ¿Quién me dice? ¿Quién recuerda qué es un PLT? Diego Armando, ¿qué es un PLT, Diego? Aldo, a ver, Diego, ¿qué es un PLT? A ver, Sebastián, es la combinación de varios arreglos para la tubería y poder hacer mediciones en el fluido. Más o menos, Sebastián, más o menos. ¿Quién más? ¿Quién aporta a eso? Production Logging Test, es correcto, Blanca, pero ¿en qué consiste un PLT, Blanca, aprovechando tu intervención? ¿En qué consiste un PLT? Nos dice Aldo, es una sarta de sensores. Es la sarta, Emiliano dice, la sarta convencional de registros de producción. Si es una sarta, ok, entonces ya vamos viendo qué es el PLT. Entonces el PLT es una sarta con registros de producción, es correcto. Su nombre lo dice, se le llama Production Logging Test. Eh, Puede ser Production Logging Test, Production Logging Tool. Entonces lo van a encontrar de las dos formas. Y ahora, ¿con qué bajo el PLT? O sea, ¿cómo bajo la sarta de registros? Con qué equipo? ¿Con qué herramienta? ¿Con qué? eh, o sea, ¿cómo lo corro? Pues lo corro con una sarta de perforación, lo corro con la tubería, lo corro, o sea, ¿cómo le hago? Lo aviento nada más. Así es, Sebastián, con una línea de acero. Yo armo mi sarta y la meto con una línea de acero, ¿sí? Es decir, con el camioncito yo voy y meto la sarta. Ahora, ¿qué componentes forman el PLT? ¿Qué arreglos o qué herramientas forman el PLT? Vimos seis, aproximadamente, me parece que seis herramientas diferentes que forman un PLT. A ver, Uriel, vamos a apuntar aquí, a ver quién participa. Uriel, el CCL. A ver, Uriel nos dice que el CCL, es decir, el CCL, el gamma ray, el GR, el de temperatura y el de presión. Sebastián, igual nos dice CCL, gamma ray, sensor de cuarzo. Sebastián. Blanca, un manómetro y un termómetro, que son los de presión y de temperatura. Y ahora, Aldo, el FDI. Eduardo, el sensor de cuarzo. Aldo, el capacitor. A ver, Aldo, es correcto, el capacitor.
Entonces, el FDI y el capacitor son los otros, son los que faltan. CCL, temperatura, FDI. Ahí está, Emanuel ya nos dijo otro. El CFB. El CFB es el de Molinete, que es el CFB. Es el mismo que nos dice Uriel. Entonces, CFB o CFS son de Molinote, Eduardo, son los mismos. Pero sí, digo, el CFB y CFS realmente lo que hacen pues es cambiar como el acomodo del arreglo que tenemos del medidor. Ahora, entonces, a ver, ya tenemos CCL, gamma ray, temperatura, presión. Luego CFB o CFL, que son los de Molinete. Tenemos el otro que nos dijo, me parece que fue Aldo, el FDI, el de flujo. Y Aldo nos dijo también el de capacitancia, ¿ok? Listo. Ahora bien, a ver, a ver, a ver. Entonces, ¿para qué nos sirve el de capacitancia? El CWH. ¿O qué podemos medir con el de capacitancia? A ver, Uriel, para medir el colgamiento del agua, y Yasmín nos dice que para medir el colgamiento del agua, el de capacitancia. Sí, es correcto. A ver, entonces, Yasmín y Uriel. Mide el colgamiento de agua, es correcto. Y ahora, ¿para qué nos sirve el de densidad? El FDI. ¿Qué puedo ver con el de densidad? Si quieren activar el micrófono, lo pueden hacer. El de densidad, ¿qué permite? Es decir, ya sabemos que mide la densidad, pues el nombre lo está diciendo, pero ¿qué puedo ver yo con el de densidad? A ver, Oliver, identifica qué tipo de fluido hay en cada intervalo, ¿sí? Nos puede ayudar a identificar el tipo de fluido. Diego nos dice, a ver, respuesta inicial característica de la vibración que determina la densidad del pozo. Más claro, Diego. Es decir, aprovechando esa intervención, Diego, entonces, ¿pero por qué vibraría? ¿O qué es lo que vibraría? Emanuel, densidad de mezcla de los fluidos del pozo. Sí mide la densidad. Y Axel, mide la densidad, no la porosidad. Axel, es para densidad. Nos dice Axel. Lo que mide es la densidad, Axel. No sé si puedo hablar. ¿Por qué vibra, Diego? Bueno, vibra A dependiendo de ver, las creo que no propiedades te... físicas. A ver, ¿Ya me ahí ya. escuchan? Ahí te escucho, adelante. Según yo, vibra dependiendo de las propiedades físicas de los fluidos, ¿no? Que rodean los sensores. El de densidad. Sí vibra. Sí, sí depende de los fluidos, ¿es correcto? Lo que pasa es que tiene un piezómetro y entonces, dependiendo del tipo de fluido que esté rodeando, digamos, a la herramienta, es la vibración que le va a causar a esta pieza. Entonces, si tú tienes gas, si tú tienes mucha presencia de agua, si tienes presencia de aceite, va a hacer vibrar a la pieza y
a partir de ahí va a mandar esta señal y va a hacer que calcule ya de una manera, haciendo como una conversión, ya, pero eso ya, bueno, ya es una, de manera, lo que hace la herramienta, pues va a permitir calcular cuánto tienes de gas, cuánto tienes de agua y cuánto tienes de aceite. Entonces, sí, lo que vibra es como tal lo que tiene la herramienta por dentro y gracias a eso permite el cálculo de la densidad. Es muy cierto. No se los había comentado, bueno, de hecho viene escrito en las presentaciones, por eso no se los comenté. Pero excelente, entonces ya tenemos el de capacitancia. Y el de capacitancia, a ver, cómo mide el agua o qué es lo que calcula el de capacitancia? ¿Quién me dice? Gracias, Diego. ¿Puedo hablar, profe? Adelante, Uriel. Es con lo de que dijo de las diferencias de las propiedades dieléctricas, ¿no? Sí, sí, es correcto. De que, bueno, yo lo entendí más o menos de que mientras más acepte como esas propiedades, significa que sería menos conductivo. En este caso, por ejemplo, si acepta más, entonces es gas. Sí, ¿qué hace un capacitor? ¿Recuerdas? De aquellas clases con Villalobos. No me acuerdo, Si es profe. que alguien llevó. O un capacitor, ¿no? El capacitor lo que hace es almacenar carga. Sí, entonces, al almacenar carga, un fluido almacena mucha carga. Si el fluido es menos conductor, almacena más carga, ¿no? Es decir, que no va a conducir tanta electricidad o tanta energía. Si un fluido es conductor como el agua, pues no almacenas carga, ¿no? Porque simplemente la estás mandando de un punto a otro punto. Pero, por ejemplo, el hidrocarburo no es conductor. O sea, si tú por ejemplo, no sé, pones aceite y metes un contacto, un conector, o le agregas corriente al aceite, no vas a causar un cortocircuito, a diferencia como si pones agua. Y si tú tienes gas, por ejemplo, si tú tienes una cámara de vapor, si te metes al vapor y tú sacas tus cables, pues tampoco vas a tener una corriente, no vas a poder formar un arco eléctrico, ¿sí? A diferencia de si tuvieras agua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que mientras más conductor, menos carga acumula. Mientras menos conductor, más carga acumula. ¿Por qué? Pues porque quiere decir que no puedes llevarla de un punto a otro punto. Entonces, lo que mide es eso. ¿Qué tanto puede acumular de carga? Entonces, a partir de las propiedades dieléctricas de los fluidos, si tú tienes, por ejemplo, hidrocarburos, te va a medir una capacitancia muy grande. Si tú tienes agua, te va a medir una capacitancia más baja. Entonces, eso es lo que hace. ¿Sí? Entonces, así es como opera de capacitancia. Y sí va por ahí. Entonces, excelente. Ya hicimos un repaso de las diferentes herramientas. Ahora sí vamos a meternos ya más a este asunto. Alejandro Romero ya anda por acá. Aplicaciones. A ver, por acá. Carlos, anda por acá. Jesús, por aquí está Jesús. Blanca, Diana, Sebastián, Oliver, Jorge Tonatiu, Jorge, Jesús, Ismael, Gonzalo, Eric, Emanuel, Emiliano, Uriel, ok. Uriel García, Uriel Odón, Yasmín Valencia, ok. Listo. Vamos a darle. Ahora, ya estamos ahí. Ya sabemos las herramientas, ya las recordamos, ya sabemos cómo funciona, ya somos expertos en el tema, entonces vamos a ver este asunto.
toca la interpretación, que es la parte interesante. Ok, yo adquiero la información, pero a mí de qué me sirve adquirir información si no sé interpretarla. Entonces, lo que yo tengo que hacer es saber realmente cómo opera una herramienta, ¿ok? Entonces, este es un perfil de producción. Este perfil ya ha sido procesado, ya, como les comentaba en muchas ocasiones, Halliburton tiene su propio software, Schlumberger tiene su propio software, Weatherford tiene su propio software. Entonces, todas estas compañías ofrecen este servicio. Ahora, se procesa la información, ¿ok? Observemos el registro de rayos gamma. Se carga a la derecha en esta zona. ¿Qué quiere decir que se cargue a la derecha? Bueno, que tenemos mucha presencia de arcillas, ¿ok? Entonces, aquí no es intervalo prospecto, ¿no? Entonces, esto no lo vamos a considerar como intervalo prospectivo. Observen los intervalos abiertos, que es este que está en rojo, como el registro de rayos gamma sí nos muestra en esta parte una cierta discontinuidad, ¿sí? Ok, entonces, de la misma manera, en el intervalo inferior también tenemos cierto intervalo prospectivo. Recuerden ustedes que los intervalos no están 100% limpios, los intervalos también están con algo de, muchas veces le llamamos arenas limpias o le llaman arenas sucias, ¿no? O arenas que ya tienen un cierto contenido de arcillas. Entonces, como en este caso, observen, si nosotros colocamos una línea, la línea base de lutitas, en una cierta parte habrá cierto contenido de estas arcillas, pero en otra parte, como en este intervalo inferior, habrá otras zonas que están limpias, ¿ok? Entonces, estos intervalos están aportando. ¿Cómo sabemos que están aportando? Pues entonces vamos a ver esto. Nosotros nos vamos a ver este ILB. ¿Qué era ILB? Pues era el registro de molinete. Y nosotros nos podemos dar cuenta porque está en RPS, es decir, revoluciones por segundo. ¿Por qué están revoluciones por segundo? Porque son recuerden que está girando a una cierta velocidad, está girando el molinete. Entonces, lo que mide son las revoluciones y después lo transforma a gasto, ¿ok? Entonces, de ahí se obtiene una velocidad, que es una velocidad promedio, que es esta curva, ¿sí? Entonces, observemos aquí cómo viene en la zona inferior, que es la que estoy marcando acá, no trae tanta velocidad, la velocidad es muy baja. Sin embargo, en la medida que yo empiezo a subir y alcanzo a este intervalo, observen cómo hay un cierto incremento en la velocidad del molinete. ¿Ok? Y yo sigo subiendo, pero ahora a la par veamos algo. Veamos la presión. La presión también se está moviendo, ¿sí? Entonces, yo estoy aquí y aquí hay un ligero cambio. Observen, no se alcanza a distinguir totalmente, pero hay un ligero cambio tanto en la presión como en la temperatura. Entonces vamos a darle un zoom a ver si lo permite. Observen este pequeño cambio en la temperatura. Me parece que sí se alcanza a ver en esta pendiente. ¿Sí? Y en la presión muy ligeramente. Pero ahora, si nosotros nos vamos al siguiente registro, que es el de densidad, también nosotros vamos a lograr ver que nosotros traíamos agua. Es decir, nosotros veníamos de la zona inferior que está, como habíamos dicho, llena posiblemente con agua, podría ser con el fluido de terminación. O si el intervalo trae agua, pues a la hora de la producción se va a ir muchas veces, esta agua se va a ir yendo también hacia abajo hasta que se llene todo lo que es. Recuerden que el pozo es así. Está así el pozo
Este intervalo está disparado. Ok. Entonces, este intervalo está disparado. El fluido en teoría tendría que ir para arriba, sin embargo, luego hay baches, alguna cantidad pudiera empezar a irse a esto, hacia esta parte que se llama hoyo de rata. Entonces, esto se llega a llenar con agua y ya el resto, bueno, pues ya ya que está lleno, bueno, pues ya el fluido sigue aportándose hacia arriba, siempre y cuando el pozo tenga, o el yacimiento tenga energía, ¿ok? Ahora, ya que llegamos a la zona del intervalo abierto, que es esta parte, vamos a cambiar de color. Observemos también el registro de capacitancia y el registro de densidad. Hace este cambio que yo les había comentado. Observen cómo el de capacitancia se va a la derecha, el de densidad se va a la izquierda. ¿Por qué? Porque yo estoy viniendo de una zona que tiene agua a una zona en donde ya tengo una mezcla de aceite y gas, por eso se está cargando al lado izquierdo. Si yo sigo subiendo, entonces yo llego al siguiente intervalo, ¿sí? Y después llego a una zona ya en donde solamente tengo una densidad muy baja. ¿Qué ocurre aquí? Si nosotros nos vamos al siguiente registro, bueno, al siguiente, este ya es el cálculo del gasto. Es decir, este cálculo que se está haciendo aquí viene a partir del registro de molinete. Entonces, lo que nos dice esta parte, el primero, es decir, este registro nos dice cuánto es lo que está estimando el molinete que pudiera estarme aportando el intervalo tanto inferior como superior, es decir, en conjunto. Y ahora, el siguiente registro, o bueno, el siguiente dato, lo que nos dice es el cálculo por intervalo, ¿sí? Es decir, ahora esta parte hace alusión al intervalo inferior y esta parte hace alusión al intervalo superior. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Prácticamente aquí el registro lo que me está diciendo, voy a borrar esto porque ya se llenó mucho. Ok. Listo. Entonces, aquí lo que nos está diciendo nuestro registro es el gasto, el intervalo que mayor aporte tiene es el intervalo inferior. ¿Sí? El intervalo superior solo tiene un pequeño aporte y si observan, vamos a darle zoom, se alcanza a ver una pequeña línea verde. Quiere decir que está aportando una pequeña cantidad de ¿qué? Pues de aceite. El verde es aceite, el rojo es gas. ¿Sí? Entonces, aporta una pequeña cantidad de aceite en comparación con el intervalo inferior que prácticamente está aportando la mitad de aceite y la mitad de gas. ¿Ok? Eso es lo que nos está mostrando, lo que nos está permitiendo observar el registro de producción, nos está dando todo un perfil de cómo se están comportando los fluidos dentro del pozo. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Ok, parece que hasta aquí va bien. ¿Sí? Entonces, así es como tenemos que ir interpretando los registros. Ahora, si observamos nosotros en la parte de abajo, la compañía de servicios nos está reportando lo siguiente y nos dice, de 3.903 a 3.908, el aporte de gas, de aceite es de 1.1 barriles y el aporte de gas es de 703.12 miles de pies cúbicos.
Es decir, ese 3,900, pues nos lo está dando, que es del intervalo de la cima, es decir, esta parte, al 3,908, es decir, es esto que estamos viendo en color rojo. Y luego nos dice, de 3,909 a 3,937, observamos que es por acá, pues es esto verde que estábamos viendo cuando le dimos zoom. Y ya a partir del registro de molinete nos está diciendo, ¿sabes qué? Pues es que el intervalo está aportando 54 barriles por día y 14 miles de pies cúbicos de gas. El intervalo 3, si observan, está dividiendo intervalos 1 y 2, es decir, intervalos 1 y 2, y aquí intervalos 3 y 4. De 3,970, que es esta parte, a 3,972 es un pequeño intervalo. Es esta pequeña porción roja que tenemos aquí, que es gas. Nos está aportando prácticamente puro gas, 207 miles de pies cúbicos. Y el resto ya, el intervalo 4, que sería ya de 3,974 a 3,990, el aporte sería ya también de aceite. Entonces, pero si observamos también nos está aportando agua. Entonces, esa cantidad de agua que está aportando, pues es consistente con lo que está leyendo aquí, el registro de densidad. Tiene una cierta consistencia, ¿por qué? Porque quiere decir que sí trae agua este pozo. Y ahora, nos dice, ¿sabes qué? De aceite aporta 614 barriles y de gas aporta 687 miles de pies cúbicos. Y pues eso guarda consistencia con esto rojo y esto verde que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, así es como hay que ir leyendo los perfiles, así es como se muestran cuando ya los entrega la compañía. La información, los datos, se cargan al software y en el software yo lo veo de esta manera como lo estamos mostrando aquí en la pantalla. Aquí trae, esto dice, este es el nombre del pozo, Cactus 1006 del 30 de octubre. Entonces, veamos el siguiente. Pozo fluyente. Entonces, ahí va la pregunta. Uriel, profe, ¿cuándo es bueno hacer este tipo de registros? Este tipo de registros se realiza cuando nosotros vemos alguna anomalía en el pozo, es decir, no lo estamos corriendo a cada rato. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos un pozo, vamos a suponer, de 5,000 barriles, y de pronto el pozo deja de aportar o se disminuye la producción, no sé, de 5,000 a 4,000 barriles o 3,000 barriles. Se hacen los movimientos operativos, se realiza todo el análisis ya de manera operativa y pues se busca qué pudo ocasionar este cambio de 5,000 barriles por día a 3,000 BPD, en ocasiones caen hasta más. Ok, y si no hay un movimiento como tal que te diga, ¿sabes qué? Es que hubo un cambio de estrangulador o es que a lo mejor hubo un incremento en la línea de contrapresión que llega a la batería, a lo mejor se represionó alguno de los ductos o alguna línea. Si no hay algo que te diga que este pozo pudo caer de 5,000 a 3,000 por alguna situación operativa, entonces es cuando ya empiezas a irte al análisis de cómo se está comportando el pozo. Entonces, en ese momento tú lo que haces es, ¿sabes qué? Bájale un PLT, sobre todo porque son 5,000 barriles y caer hasta 3,000, pues la verdad es que es una pérdida bastante grande. Le bajas un PLT y es ahí en donde ya decides, primero pues revisar qué intervalos aportan y con el de molinete pues vas a revisar si tienes a lo mejor alguna canalización
detrás de la tubería, si se llegó a dañar la tubería de producción, si hay comunicación TPTR, bajas el de presión, bajas el de temperatura y empiezas a hacer todo el análisis. Cada pozo es diferente, o sea, no hay como una metodología. Hay una forma de leer los registros, más no hay algo ya tácito que te diga, ¿sabes qué? Si encuentras esto, vas a observar tal cosa, si encuentras tal cosa, tal curva, quiere decir que tu pozo es así, ¿no? Y en ese momento es cuando uno decide bajar el registro, le llamas a la compañía, ya le dices que vaya, se va el ingeniero de productividad, te vas al pozo, te quedas ahí viendo que realmente corran bien el registro, te quedas observando el pozo, te quedas cuidando que la prueba se haga bien, sacan la prueba, te dan los datos, después llegas tú a la oficina, le llevas los datos ya sea a tu jefe o tú, si ya tienes la experiencia, cargas los datos en el software y te pones a analizarlos. En muchas ocasiones las empresas te dicen, ¿sabes qué? Yo te lo analizo, yo te hago el estudio, algunas empresas lo hacen por parte del servicio, pero pues ya de repente hacen el análisis y ya pues te cobran $10,000 por análisis, $15,000 por análisis, cuando pues tú lo podrías haber hecho y ahorrarte ese dinero. Entonces, en ese momento es cuando se corre este tipo de registros, cuando ya tienes una anomalía. No se trata de correrlo por correrlo. En ocasiones, también se tiene que considerar cierto riesgo al correr un registro, porque recordemos que todo lo que nosotros le vayamos a meter a un pozo, pues es un riesgo de que se quede allá abajo. Por alguna extraña razón, bueno, no por alguna extraña razón, a veces por situaciones operativas, depende a veces de la compañía, en ocasiones pues sí aplica el dicho de que lo barato sale caro. Te traes una compañía cualquiera, una compañía que sea pequeña, y de pronto le dices, ¿sabes qué? Córrete un PLT. Entonces viene la compañía, corre el PLT y durante la operación a veces se queda la sarta atrapada en el fondo. En ocasiones por falta de expertise de los operadores, del operador de la línea de acero, y en ocasiones, bueno, porque realmente hay un problema en el pozo. El hecho de que se te quede una herramienta en el fondo es un problema, ¿por qué? Porque es una restricción al flujo, entonces finalmente ya estás afectando la capacidad de producción del pozo. Entonces tampoco es recomendable por eso estarle metiendo herramientas a los pozos si no lo requieren. Sí, listo. Espero con esto ya respondido tu pregunta. Ahora, viene aquí la siguiente pregunta. Y esto es para una participación. Los 3 primeros que participen, bueno, pues tendrán su puntito positivo. ¿Qué intervalo aporta? ¿Qué intervalo aporta? ¿Qué aporta ese intervalo? Y si ese intervalo tiene presencia de agua o ese aporte tiene presencia de agua. Y en dónde se localiza el o los intervalos que tienen aporte de producción. Son 3 preguntas. ¿Cuál o cuáles intervalos están aportando? ¿Qué fluido estiman que esté aportando? ¿Y cuál o cuáles intervalos producen agua? O si no producen agua, bueno, también. Entonces, demos 3 minutos para que analicen el registro. A ver, Eduardo, de 1610 a
635, pero ya estamos en profundidad de... son 5,000. Son 5,400. ¿Te refieres a esto? De 1610 a 1635. Supongo que te refieres a 5,410. 5,410. A ver. Eduardo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué dice Eduardo? Aporta aceite, un poco de agua porque está en el límite y los últimos dos producen solo agua. Entonces, el primer intervalo aporta aceite. Veamos. Ok. Está en el límite y los últimos dos producen agua. A ver, entonces vamos a ver. Alejandro dice que los tres aportan el primero gas, el segundo y tercero agua. Ok. Alejandro, Eduardo y Uriel dice el primer intervalo y el segundo. No entendí. La de Uriel. El primer intervalo 5,410. ¿Te refieres a que el primer intervalo aporta? El segundo de 5,455 aporta agua. El primero que aporta Uriel. Y dice Blanca, dice aporta gas el primer intervalo y el segundo y tercero aportan aceite. Aporta gas, a ver. Vamos a ver. Permítanme que se está agotando, acabando la batería. Creo que esto se quedó desconectado. A ver. Listo. Listo, Jorge Donativo. El segundo y tercero aportan agua por su densidad. Uriel, a ver, vamos a... Déjame apuntar de una vez los nombres. Listo, entonces vamos a explicarlo. A ver, entonces ahora sí. Veamos el análisis. Ustedes dicen que el primer intervalo aporta únicamente gas. Hay que irnos a... ¿Dónde está? La pizza, aquí está. Listo, primer intervalo. Vamos a picarle acá. Primer intervalo. Este es el primer intervalo. Vamos a ver cuánto tenemos de densidad. Más o menos, sí, la densidad es baja. Posible aporte de gas únicamente. La curva se carga a la derecha. La curva de capacitancia se carga a la derecha. CWH, es decir que pues tenemos cierto colgamiento de agua. Hay una cierta presencia de agua y observen cómo las líneas empiezan a cruzarse. Eso quiere decir que es posible que haya baches. Eso nos da una muestra también de que sí es muy probable que tenga presencia de agua y está bacheando, es decir, por eso están observándose estas líneas que están cruzándose, por ejemplo, la roja. ¿Por qué? Pues porque vamos a suponer que nosotros tenemos nuestro
molinete y uno de los sensores pues mide algo de aceite, pero el otro está midiendo un bache de agua. Entonces, por eso es que uno, no, o sea, no están simétricos, ¿sí? Están generando que haya cambios en el movimiento que está detectando este sensor, ¿ok? Entonces, luego si nos vamos a los intervalos inferiores, vamos a ver qué densidad traen. El límite es 1.2, vamos a ver, es 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.2. Este está iniciando, déjenme ver algo nada más. 0.2, 1.1 es esta. 1. Ok, entonces la densidad es de 1. Sí, si tenemos una densidad de 1, bueno, pues ya lo habíamos visto. Por ende, estamos hablando que prácticamente estos intervalos, una de dos. De hecho, aquí hay dos cosas. A mí me parece más haciendo este análisis, viendo la densidad y viendo las revoluciones por segundo del CFB. Observen, menos 30, aquí está menos 30, menos 20, menos 10 y 0. ¿Ok? Aquí está el 0. Entonces menos 70, 60, 50, 40, 30. Me parece que este es el 0. Menos 30. Menos 20, menos 10, 0. Es muy probable que este sea el 0. Sí, sí, definitivamente. Observen esto. Observen estas líneas. El CFD me está diciendo que de 5.435 hacia abajo, si está en 0, ¿qué ocurre? Si el CFD me está diciendo que está en 0, ¿qué está pasando? ¿Quién me lo dice? Y observen también el de temperatura. Hay un pequeño cambio en el gradiente. Se alcanza a distinguir ligeramente, pero sí. Desde abajo hay un pequeño cambio y aquí hay otra variación. Así es, Eduardo, no se están moviendo los molinetes. Y si no están moviendo los molinetes, ¿qué quiere decir? Pues no hay flujo, como dice Uriel. No hay flujo y eso está consistente porque, como habíamos dicho, la densidad, el fluido, el agua, pues recordemos que esta se empieza a separar por diferencia de densidades y por eso es que es muy probable que esté lleno el fondo del pozo. Es decir, si nosotros tenemos así nuestra tubería, este está abierto, nuestro TP, esto se llena de agua, esto está lleno con agua, esta parte está abierta, esto es consistente, esto es agua, ¿sí? No hay flujo, entonces yo bajé mi PLT, no hay flujo, el registro de molinete me está diciendo, pues sí, no hay flujo realmente, por eso los RPCs están en 0, esto está lleno con agua, cuando yo llego al intervalo abierto, ahora sí ya hay flujo y hay un cambio en la densidad, es muy probable que esté aportando gas
o en mayor parte gas, y con ciertos baches de agua, quizás. Entonces, puede que, que haya una mezcla. Este movimiento quiere decir, bueno, nos puede estar aportando tanto gas con algunos baches de agua. Entonces, nosotros vemos acá igual lo que es el promedio de la velocidad. Estas revoluciones por segundo ya son transformadas a velocidad. Y bueno, pues sí guarda cierta consistencia con lo que estaríamos analizando. Los intervalos inferiores no tienen aporte. ¿Ok? Entonces, realmente el que aporta, pues solo sería el primero. ¿Sí queda claro? Entonces, bueno, considerando que este quedó claro, veamos el siguiente. Este es un estado mecánico. Normalmente, este estado mecánico nos dice que los intervalos están en commingle. Cuando hablamos de terminación commingle, quiere decir que tenemos tres intervalos abiertos o todos los intervalos abiertos y que van a producir a través de la misma tubería. Tenemos nuestra tubería de producción. Aquí se está señalando en el estado mecánico que tiene unas camisas, son unas camisas deslizables, es decir, son parte de la tubería, es decir, como si fueran un tubo más. Sin embargo, si yo las giro, digamos que puedo hacer que tiene una especie como de agujeros, ¿no? A ver si lo logro dar a entender. Tiene una especie como de agujeros. Así están las camisas. Por aquí va a entrar el flujo, ¿ok? Esto es parte de la tubería. Esta es la tubería, esta es la tubería, ¿no? Esta es tubería de producción. Esta es tubería de producción. Y esta es la camisa. Camisa, ¿ok? Entonces, es como por dentro tiene, vamos a visualizarlo como si estuviéramos por dentro, como si tuviera otros agujeritos como estos. Cuando yo logro hacer girando mediante una línea de cero que bajo mi herramienta y hago que se genere este giro, yo puedo hacer que los agujeritos que están por dentro, estos, unos agujeros así, que empalmen con estos agujeros que están por fuera. Al hacer que estos agujeros empalmen unos con otros, entonces yo voy a poder tener flujo. Cuando yo bajo nuevamente mi línea de acero y giro lo que está por dentro de esta camisa, entonces digamos que como no está agujerada todo este círculo, en algún momento, pues digamos que esto quedaría como metal con agujero. Entonces, al tener metal con agujero, pues no hay flujo. Si yo lo giro nuevamente, pues yo tendría agujero con agujero y ya habría flujo. Entonces, creo que medio me di a entender, espero. Pero bueno, a eso le llamamos camisa. Creo que tengo unas fotos y ya se las muestro, o sea, mostraré posteriormente, creo que será más claro. Tenemos el empacador aquí y bueno, tenemos ya lo que es toda la tubería de producción. ¿Ok? Ahora, ¿para qué les digo esto? Vamos a ver primero aquí un pequeño análisis nada más. Ups. Suponiendo que yo tuviera un registro CCL, ¿cómo se vería? Se vería así, vamos a suponer. Luego vienes bajando. Luego vienes bajando. Y en donde está la camisa, es probable que haya un pequeño disturbio, pero no se va a notar mucho. Seguimos bajando. Y ya cuando llego a los intervalos,
entonces realmente aquí habría un disturbio que nos diría, ¿sabes qué? Aquí está habiendo un cambio en la densidad del acero, y estos son los intervalos abiertos. Eso nosotros lo vamos a ver con un CCL, ¿sí? Ok, entonces veamos ahora otro caso más. Este es un flujo aparentemente en reversa. ¿Qué quiere decir? Que el pozo no es totalmente fluyente, es decir, bueno, es un pozo fluyente, pero que ya está bacheando. Ahora, tenemos 3 intervalos abiertos. ¿Ok? Analicemos cuál de estos intervalos o cuáles de estos intervalos están aportando. A ver, ahora revisen y analicen las gráficas y ustedes díganme cuáles están aportando y qué están aportando. Vamos a llamarle a este intervalo 1, intervalo 2 e intervalo 3. ¿Qué aporta el intervalo 3? ¿Qué aporta el intervalo 2? ¿Qué aporta el intervalo 1? A ver, primero el 1, ¿qué aporta? A ver, Blanca dice aceite y gas. El intervalo 1 aporta aceite. Uriel dice que el intervalo 1 aporta aceite. Emanuel y Sebastián dicen que el intervalo 1 aporta aceite. Y Tonatiuh, el intervalo 2 y 3 aportan aceite. Sí, en los intervalos 2 y 3 sí aportan aceite. Y Uriel, el intervalo 1 aporta agua. Jorge Tonatiuh. A ver, veamos si es verdad. Intervalo 3. Hay un cambio en las revoluciones por segundo al llegar al intervalo. De hecho, disminuye la velocidad. Ok. Veamos. El registro de capacitancia está cargado al lado izquierdo. Ok. Sí, es muy probable que esté aportando agua. A ver, ¿cuánto traemos de densidad? 1.5, 1.4, 1.3, 1.2. Estos traen agua. La densidad es de 1. El 2. Observen que el de capacitancia el de densidad está en 1 prácticamente. Entonces, sí es muy probable que esté aportando únicamente agua. Y de hecho, observen el de capacitancia. Si el de capacitancia, recordemos que si la capacitancia es baja, almacena menor carga. Y el agua es el que tiene esa propiedad. Es quien tiene esa propiedad de almacenar, de ser conductor, de ser un medio conductor. Si nosotros llegamos al intervalo 1, vamos a ver. Aquí hay algo interesante. Observen este cambio en la temperatura. ¿Por qué ocurría este cambio? Creo que
A ver, ¿quién recuerda por qué ocurrió este cambio? Efecto Joule-Thomson. Así es, Emiliano. Efecto Joule-Thomson. Este cambio ocurría porque hay presencia de gas y de hecho, observemos, se incrementa el de capacitancia, pero la densidad, a ver, estamos en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, estamos... Una densidad de 8, una densidad de 8 gramos por centímetro cúbico, pues nos está diciendo que hay gas, digo que hay aceite, claro. Entonces es muy probable que tenga gas y cierta presencia de aceite, es decir, probablemente ya en esta parte ya se alcanzó la PB o el pozo ya está produciendo con PB, es decir, en condiciones de saturado, y de igual manera al observar esta cierta presencia de gas en una zona, pues se está presentando este efecto Joule-Thomson, que sí ocurre a la salida del intervalo. Sin embargo, bueno, el resto de la densidad, el resto del registro, pues nos dice que la densidad está aproximadamente en 0.8. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que sí tenemos presencia también de aceite, y observen también cómo el registro de capacitancia se está cargando al lado derecho. Entonces, podemos decir que quien aporta es el intervalo 1, los intervalos 2 y 3 es muy probable que no estén aportando, y si en caso de que tuvieran cierto aporte, vamos a ver el RP, las revoluciones por segundo. Las revoluciones por segundo, es que no se alcanza a ver un movimiento claro. Observen cómo en el intervalo 1 hay un movimiento más evidente en las RPS. Sin embargo, en el intervalo 2 y 3, o en los intervalos 2 y 3, no se alcanza a distinguir un movimiento muy claro del CFB. Entonces es muy probable que los intervalos 2 y 3 no estén aportando, que solo esté aportando el intervalo 1. ¿Y qué está aportando? Bueno, sí tenemos aceite. Sin embargo, este pozo pareciera que no es un pozo fluyente, no es un pozo fluyente, y de hecho lo podemos ver en esta parte. Ahí trae presencia de agua. Al no ser un pozo fluyente, se puede dar este problema. Es decir, es como, por ejemplo, ustedes prenden la bomba del agua y no alcanza a llegar hasta, no sé, vamos a suponer, hasta el segundo o tercer piso. Entonces, si ustedes paran la bomba del agua, se va a regresar ese líquido, ¿no? A eso es a lo que se le llama flujo en reversa. Entonces, eso se presenta luego en los pozos fluyentes, porque se presentan los pozos fluyentes cuando ya están empezando a bachear, es decir, cuando ya no tienen energía suficiente para mandar los fluidos del fondo hacia la superficie. Entonces, pudiera darse el caso de que al no tener energía suficiente para llevar los fluidos del fondo a la superficie, haya una presencia de flujo en reversa, es decir, que cuando llega a perder el pozo esa energía, cierta cantidad de agua se regresa, y entonces hace que, ya, claro, sí, al regresarse esa cantidad de agua hace que el registro de molinete, en lugar de dar resultados positivos, de resultados negativos, es decir, de que gire en reversa.
Y entonces es parte de lo que aquí, como comenta Alejandro, dice que hay un ligero movimiento de RPS, pero observen cómo en vez de irse hacia el lado derecho, las RPS se van hacia el lado izquierdo, como si fueran negativas. Pero es muy probable que se esté dando por esto que les estoy comentando. Al no haber ya una energía del pozo, de levantar los fluidos, hay un colgamiento de agua. ¿Y qué ocurre? Pues hace que el molinete gire en sentido contrario. Al girar en sentido contrario, se presenta este movimiento hacia el lado izquierdo de las curvas. Obsérvenlo. ¿Sí? En lugar de irse a la derecha, pues podríamos decir, bueno, pero ¿por qué? Si se supone que hay flujo, ¿por qué se va al lado izquierdo? Sí, entonces sí hay flujo, pero ¿qué está ocurriendo con el flujo? Pues está ocurriendo este flujo que le llamamos flujo en reversa, o aparentemente, es un flujo aparentemente en reversa. Es decir, es probable que sí tengan flujo estos intervalos, o que alguno de estos que esté aportando agua, al no tener energía suficiente para levantarla, se está regresando el agua, hace que el molinete gire al lado contrario, nos da valores negativos, por eso se va al lado izquierdo, y entonces, pues pareciera que está girando a menos 10, a menos 5, pero es por este posible flujo en reversa que se pudiera estar presentando. De hecho, es probable sí, en algunas zonas. De hecho, observen cómo en una cierta parte en donde está el intervalo, la curva se carga al lado derecho, en un pico. Sin embargo, en otras partes, pues se vuelve a cargar al lado izquierdo, casi en toda lo que es la línea. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, pues es por eso que les comento. Al no tener ya energía suficiente, cuando sale del intervalo, si sale con energía, la carga al lado derecho. Sin embargo, ya cuando llega a una cierta profundidad, bueno, pues no logra levantar todos los fluidos y este fluido, esta agua se vuelve a regresar y genera un movimiento negativo. ¿Sí? ¿Quedó explicado? ¿Quedó entendido? Ok, perfecto. Entonces, veamos el siguiente. Este es un caso, ok, de un pozo fluyente. Aquí tenemos también ya un CCL, tenemos un gamma ray. Ahora, pregunta, ¿cuáles intervalos están abiertos? ¿Cuáles intervalos están produciendo? ¿Qué está produciendo el intervalo 1? ¿Qué está produciendo el intervalo 2? Vamos a llamar intervalo 1 a este, vamos a llamar intervalo 2 a este. Y le ven potencial. ¿A qué intervalos tendrán un buen potencial para producir? Y ya ahora, ¿cómo es el comportamiento de flujo? Esta gráfica nos da la presión de fondo y esta gráfica nos da la presión en cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué se observa este incremento aquí, que es que esto rojo es el molinete? Porque hay un cambio de curvas en esta parte. Una es la presión en fondo, recordemos que estamos midiendo en fondo, y otra es la cabeza, porque hay una variación en las curvas. La azul es la presión de fondo fluyendo, que se llama WHP o... no. Esta es la WHP, que es la presión en cabeza, y esta es la bottom hole pressure y well half pressure. ¿Sí? ¿Produce el intervalo 1? Esa es la pregunta. ¿Produce el intervalo 2? ¿Qué produce el intervalo 1? ¿Qué produce el intervalo 2? Es más, si me pudieran decir hasta los grados API.
de lo que está produciendo este pozo. Aquí trae un pequeño retoque. Entonces, la densidad va de 0 a 1. El pozo es fluyente. Alejandro, el 1 no está abierto, el 2 sí. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Qué densidad trae el aceite? Más bien, ¿cuántos grados API? No la densidad. Yo quiero saber cómo tal los grados API. Este es el... Yo creo que ya no nos va a dar tiempo de hacer el otro. Entonces, aquí, por esa participación. Para que se ganen y por qué se comportan estas curvas así, sobre todo. Eso es algo de lo que quiero también saber. ¿Quién dice yo? Retomando un poco el tema anterior, nos decía Blanca, el efecto Joule-Thomson genera un proceso exotérmico. Sí, es correcto. Es un proceso exotérmico, por eso es que hay una disminución en la temperatura. A ver, Aldo, puede que el molinete abarque dos fases en el flujo gas y aceite en el 1. Ok. El molinete te va a decir, sí, te va a decir el molinete como tal te va a decir el gasto que trae. Dependiendo del tipo de herramienta, te puede decir si trae, más bien te puede discretizar entre si es gas o aceite. En este caso, el molinete es general, pero sin embargo, observen las líneas del molinete que están cruzándose. Eso es algo importante. Si alguien me dice por qué están cruzándose estas líneas y qué relación tienen con las curvas que están del lado derecho, pues igual se gana una participación. Las participaciones no enriquecen ni empobrecen, pero cómo ayudan a la hora de la evaluación final. El 1 produce aceite y en el segundo gas, nos dice Blanca. Jorge Tonatiu, en el 2 hay un cambio de temperatura. Sí, hay un cambio de temperatura, es correcto. Pero ¿qué produce el 2 o cuál produce el 1 o el 2? Alejandro, ¿es un flujo en reversa en el 2? No, no es un flujo en reversa realmente. Este pozo es fluyente. Nada más que hay una relación de lo que está pasando en el molinete, en el registro de molinete, con lo que está pasando en estas curvas del lado derecho. Hay una relación. Por eso es que se ven así, en apariencia las curvas del molinete están cruzando y observen cómo es un molinete con 4 hélices. Por eso trae 4 curvas. Gris, azul, rojo y verde. Son 4 curvas. 3 minutos más para no a no acabarnos el tiempo y que no extendernos más allá. Si me dicen los grados API igual. Uy, esa es una buena respuesta, Eduardo. Las curvas del molinete efectivamente se cruzan porque hay presencia de baches de gas y de aceite. Es correcto, es decir, tenemos los 4 molinetes
y entonces al haber un bache, pues es como si ustedes empujaran una línea, pero la otra no, porque la otra está a lo mejor detectando el gas, pero es decir, la hélice del rojo a lo mejor detecta el aceite y la hélice del verde a lo mejor detecta posiblemente agua, no sé si traiga agua, eso sí no lo sabemos como tal, pero sí, tiene mucho que ver con la presencia de baches. Entonces, ¿qué más le ven? A ver, el 1 está abierto. Si observan el CCL, ¿el 1 está abierto? ¿Sí o no? Observando el CCL nada más. No está abierto, es correcto, Alejandro. Eduardo, Sebastián, Aldo y Uriel dicen que no está abierto, es decir, no está abierto, efectivamente no está abierto porque el CCL no está variando, ¿ok? No hay un cambio. Y ahora, ¿por qué no está abierto? ¿Por qué creen ustedes que no está abierto? ¿Cuál tendrían que ver para verificar si tiene potencial o no? No como tal, bueno, viéndolo con registros, podríamos ver si tuviera cierto, si fuera candidato, si fuera candidato y que pudiera aportar el GR. El GR, es decir, el gamma ray, pues nos está dando que es o sea, ni siquiera se está moviendo. Entonces, sí pudiera tener potencial. Observen, recuerden que si se carga a la derecha, quiere decir que tiene presencia de arcillas. Es decir, el gamma ray está del lado izquierdo. Ya posteriormente el petrofísico, el geofísico, el geólogo nos dirá, sabes que sí se puede disparar posteriormente, pero en este momento no está abierto porque observen el CCL como está consistente. Es decir, estas líneas son los coples y en el fondo, sí se observa un disturbio en el gamma ray y si, también lo pueden observar, no está completamente disparado. Sin embargo, si nosotros bajamos aquí, esta es una arena más sucia, ¿sí? Es una arena más sucia porque el gamma ray se está cargando ligeramente al lado derecho. Es decir, en algunas partes observen cómo se carga hasta prácticamente al tope. Ahora, listo, entonces ya vimos, el que está abierto es el inferior, el de arriba está cerrado, tenemos presencia de baches, con qué densidad está produciendo este pozo. El de capacitancia no se está cargando totalmente a la derecha, es decir, no estamos rebasando los 38,000, los 35,000 CPS, entonces quiere decir que no tiene tanta presencia de agua. ¿Sí? Sin embargo, observen cómo en un cierto punto hay un cambio, quiere decir que es probable que empiece a haber baches de agua y este pozo, si nosotros vemos el de densidad, ¿cuánto estamos produciendo? A ver, ¿a qué densidad estamos produciendo? ¿O qué densidad trae? Observemos esto. Hasta 1.1, entonces traemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como punto 6, más o menos. Punto 5 te dio 151 API. Híjole, creo que se me hace algo alto, 151. Más o menos, vamos a verlo otra vez. Punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, como punto 6. Si es 1.1, a ver, 1.9, punto 8, punto 7, punto 6, más o menos como estamos con punto 6, punto 8, punto 60 y algo, pero observemos aquí algo, aquí hay una baja en la densidad, sin embargo acá arriba hay mayor densidad, que debe estar como en punto 7 más o menos, punto 7, punto 8. Sí es punto 7, sí es punto 7, a ver, sáquenlo con punto 7 por favor.
con punto 8, 45 con punto 7. Lo que pasa es que arriba se está cargando esta curva, estas curvas se están moviendo, si lo observan, porque es que se están moviendo por los baches. 70 API, no, yo creo que da más por 8. Hay liberación de gas, es correcto, Uriel. A ver, Jorge, nativo, punto 70 PI, más o menos ha de estar en punto 8, punto 82, nos dice Blanca. No creo, yo más bien no creo que sea tanto como que sea aceite ligero es arriba de los 35. Más bien es que como se está liberando el gas, empezamos a ver ya presencia, hay baches de aceite, hay baches de gas, eso ya evidentemente ya lo estamos viendo en el de molinete, pero se está liberando el gas y entonces, bueno, pues observen la línea azul, se carga al lado izquierdo, algunas líneas se quedan del lado más o menos con punto 7. Esta línea azul, observen cómo está totalmente moviéndose de un lado a otro, se va de punto 8 a punto 6. ¿Por qué? Porque hay gas. Hay gas. ¿Pero qué está ocurriendo? Entonces hay que ver esto. Vamos a verlo ya. Si nosotros nos vamos a las curvas del lado derecho, recuerden que en el fondo nosotros podemos registrar valores y en superficie también. Entonces, si nosotros vemos los datos de fondo, la presión de fondo fluyendo, que es la WHP, y el de molinete, observen cómo el de molinete trae bajas revoluciones y de pronto incrementa, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa con la presión de fondo fluyendo? Es decir, BHP es bottom hole pressure, ¿sí? Es presión de fondo fluyendo. Cuando el molinete está abajo, la presión está incrementando. Cuando el molinete está arriba, es decir, que tiene una velocidad muy alta, la presión de fondo fluyendo baja. ¿Por qué? Pues por la presencia del gas. El gas hace que el molinete se mueva más rápido, pero eso ocasiona también que haya una disminución en la presión de fondo fluyendo. ¿Por qué? Porque tenemos una columna gaseosa, ¿no? No tenemos 100% gas, claro, pero tenemos mayor presencia de este gas. Entonces el gas es más ligero, bueno, hace que baje lo que es la presión de fondo fluyendo. Incrementa el molinete, pues el gas, el mismo gas hace que empiece a haber un incremento. Y nosotros, si estamos arriba, si estamos nosotros como ingenieros, si estamos revisando la prueba, estamos ahí viendo cómo se está comportando la presión en la cabeza, que es lo que nosotros podemos ver físicamente en la superficie, observamos lo mismo. Estamos hablando de los mismos tiempos, son los tiempos consistentes. Y en fondo, o digo, en cabeza, el molinete también se está moviendo y la presión en cabeza, wellhead pressure, cuando llega el bache de gas, incrementa la presión en cabeza, eso evidentemente, ¿por qué? Porque el gas hace que se tenga mayor presión en la superficie. ¿Por qué? Porque este gas llega, lo detectamos, y el molinete a la vez se incrementa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gas hace que gire más rápido este molinete en el fondo, pero en cabeza nosotros estamos observando cómo al llegar este bache de gas tenemos mayor presión en cabeza por las propiedades del gas, y una vez que se va el bache, vuelve a bajar la velocidad del molinete, vuelve a bajar la presión en cabeza, volvemos a tener la presencia de, pues del líquido, ¿sí? Entonces tenemos presencia de baches, y los baches, al llegar el bache, pues nosotros estamos teniendo estas variaciones. Por eso es importante siempre observar, cómo se comporta la presión en el fondo, cómo se comporta la presión en cabeza, cómo se comportan estas gráficas de molinete y este registro de densidad. Entonces, siempre revisen todos los datos que les está dando el registro.
A partir de estos datos, ustedes podrán empezar a hacer estas interpretaciones de decir, ¿sabes qué? Pues está bacheando y aquí se alcanza a observar. O sea, tienes una cierta velocidad, llegas con un bache y obviamente, bueno, pues tienes una velocidad mayor. Entonces, bueno, pues es parte del análisis que ustedes tienen que realizar. No sé si hay alguna duda. Es probable, es muy probable, de hecho, más bien, es muy probable que este bache, más bien que este incremento se dé por, ya, observen, como si ustedes tuvieran una manguera, ¿sí? Y le ponen un railete a la manguera, a la salida del agua, y le abren a la manguera. En ese momento hay un bache, ¿sí? Ese bache hace, obviamente, hace que se mueva este railete, hay mayor presión. Cuando ustedes le vuelven a cerrar al agua, vuelve a bajar esta velocidad, vuelve a bajar esta presión. Le vuelven a abrir a la llave del agua, se vuelve a incrementar la velocidad del molinete, se vuelve a incrementar la presencia del bache, y este bache es muy probable, más bien, este movimiento, ya vamos a observarlo, sí. Este movimiento es por la presencia del bache. El bache hace que se mueva más rápido. ¿Por qué? Pues porque es como si estuviera dando como si estuvieran abriendo la llave y sale con mayor presión. Le vuelven a cerrar la llave, es decir, el yacimiento deja de aportar y vuelve a bajar la velocidad del molinete, vuelve a bajar la presión y otra vez volvemos a tener este comportamiento. Si vuelve a venir el bache, vendría nuevamente este incremento en la presión, este incremento en la velocidad, se va el bache y volveríamos a ver esto. Entonces, si nosotros nos fuéramos o nos extendiéramos con esta curva, nosotros podríamos ver esto, un comportamiento más o menos así. Y así se iría. Les voy a mandar una gráfica, de hecho, de un pozo real que apenas, de hecho, estuvimos optimizando. Un amigo que está en una compañía allá en el norte del país, en Poza Rica, y apenas metimos un estrangulador de fondo. De hecho, le voy a pedir que nos venga a dar una plática de estrangulador de fondo, a ver si nos hace el favor. Y les voy a mandar esa gráfica, que es una gráfica de un manómetro en donde podemos observar la presencia de los baches, que cuando llega el bache se observa exactamente así como lo estamos viendo aquí en la cabeza. Llega el bache y se incrementa la presión. Si nosotros tuviéramos el registro de molinete en ese pozo, que de hecho es un pozo que da pocos barriles, por eso es que no se le puede bajar este tipo de registros, da más o menos unos 100, 120 barriles, pero si tuviéramos un molinete en el fondo, lograríamos ver el mismo comportamiento que estamos viendo aquí. Y eso va a ser más evidente. Entonces, ¿quedó alguna duda? ¿Todo claro? Ok. Listo. Pues creo que no hay más. Con esto terminamos el tema de registros de producción. Faltaron 2 casos más, sin embargo, bueno, eso se los haré llegar. Creo que ya con lo que vimos, ustedes pueden hacer otras interpretaciones del resto de los ejercicios. Si tienen alguna duda, ya saben, igual me pueden contactar, pueden mandarme un mensaje inbox, pueden mandarme un correo y yo les estaré respondiendo. El siguiente tema ya es el último tema, entonces pues en realidad vamos bastante bien. Yo prefiero terminar el temario antes de aplicarles el examen o algún examen. El siguiente tema es análisis nodal. Ese sí nos va a llevar más tiempo porque en realidad a partir de este tema nosotros ya vamos a ver nuevamente el comportamiento de afluencia, vamos a ver un poco de flujo multifásico en tuberías verticales, en tuberías horizontales,
flujo a través de estranguladores y finalmente la aplicación de lo que es el análisis nodal. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Que tengan un buen día. Chao.